Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hoy es un día en el que, de una manera casi automática, decimos que festejamos nuestra independencia. Independencia que se buscó cuando los países de hoy, países de América, eran dominados como colonias por imperios de Europa. Así fue la historia. O sea, la historia es incontrovertible porque son hechos consumados. Así fue. Ya, en realidad, el grito de Dolores por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, hay que ponerlo en contexto. Desde 1808, junio de 1808, ascendió al poder en la corona española un francés, José Bonaparte, hermano de Napoleón. Este dejó de gobernar a España cuando fue depuesto con la caída del imperio en Francia en diciembre de 1813. Es decir, Miguel Hidalgo y Costilla, que proclama la independencia de México de la corona francesa en 1810, cuando gobernaba Pepe Botella, o sea, José Bonaparte, le llamaban Pepe Botella no por casualidad, estaba pegado a la botella todo el día, pero lo que realmente repudiaba el padre Hidalgo era el verse sometido a la corona francesa, al imperio de Napoleón. Porque realmente Napoleón Bonaparte, gobernaba España a través de su hermano. Y eso era lo que repudiaba el padre Hidalgo. Muera el mal gobierno, dijo. Viva Fernando VII. Fernando VII fue depuesto en 1808 y regresó al poder en 1813. Bueno, prácticamente en enero de 1814. Era un Borbón, que fue, digamos, el que todavía, el reinado en España, está bajo la corona de los Borbón. De ahí era Fernando VII, de ahí es Felipe VI, el hoy rey de España. Y cuando ya la guerra de independencia de México se enganchó a la idea de independizarse de Europa, pues en realidad, esta evolucionó, porque de una independencia de la corona francesa se convirtió entonces la guerra en una independencia de Europa. Es decir, primero fue de Francia, para que volviera otra vez al reinado de España con un español. Pero después, la guerra de independencia ante el fusilamiento y decapitamiento de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón, ya los insurgentes buscaban otra cosa. Vicente Guerrero, después Iturbide, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, José Joaquín Herrera, todos ellos lo que buscaban era ya la independencia de nuestro país y que hubiera en México un gobierno propio, con un gravísimo error. En 1821 entra el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, bajo la garantía de la independencia, la libertad religiosa católica y la unión en México. Unión que hizo que se separaran tres territorios el momento de la independencia: Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que eran parte de México. Y entonces México se vio reducido y digamos, de un territorio, la Nueva España, surgieron 5 países, los 4 que menciono de América Central, más México, que llegaba hasta Oregón, que abarcaba lo que después fueron los territorios que nos quitaron o que cedimos en México con Antonio López de Santana. Pero el hecho es que hubo un estertor muy fuerte que empezó con Hidalgo y acabó con el ejército trigarante, pero lo más, creo, el error histórico que cometimos los mexicanos cuando marcamos el inicio de México fue que en lugar de haber establecido una república con un presidente al frente y un parlamento, lo que establecimos fue un imperio.
el primer imperio mexicano, el de Agustín de Iturbide. Le damos a Agustín de Iturbide no solamente el carácter de emperador, sino que a su familia el carácter de herederos de la colonia, de la corona. Entonces, en todo esto, el primer paso que damos como México independiente no fue hacia una república, como hoy es la República Mexicana, establecida en los Estados Unidos mexicanos, sino el Imperio Mexicano. Y después vino otro imperio, el de Maximiliano. O sea, la regamos desde el punto de vista histórico 2 veces. Y después la regamos con otra cosa. Una vez que estalla la revolución, un siglo después, con la caída de Porfirio Díaz, empezó a establecerse en México una serie de regímenes, sí, presidenciales, pero militares. Militar fue Carranza, militar fue Victoriano Huerta, no militar fue Francisco I. Madero, fue el único no militar, y después el siguiente presidente no militar llegó hasta Miguel Alemán, a mitad del siglo XX. Y mientras todos esos, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, todos los que tú me digas, todos eran generales. Todos eran generales. Hasta que llegó un primer presidente civil, que en su mando civil, como jefe nato de las Fuerzas Armadas, tenía a su mando un régimen, sí, basado en el ejército para defender a México del exterior y una policía civil para defender a México en México sobre el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho civil, y con tribunales para lo civil y tribunales militares para, digamos, un segmento que no tenía nada que ver con la salvaguarda de nuestra paz interior. Más bien era la defensa a México del exterior. Pasaron muchos años para que tuviéramos mandos civiles. Y mientras que nosotros teníamos mandos civiles en América, junto con otros países que también evocaron el civismo hacia adentro y el militarismo hacia afuera, hubo gobiernos como el norteamericano, con gobiernos civiles, pero no militares, gobiernos como el canadiense, con gobiernos parlamentarios civiles, más no militares, pero todos los gobiernos de América Latina, menos México, después de la primera mitad del siglo XX, fueron gobiernos militares. Argentina tuvo gobiernos militares, Brasil tuvo gobiernos militares, Paraguay tuvo gobiernos militares, Perú tuvo gobiernos militares, Chile tuvo gobiernos militares, ahí está Pinochet, Ecuador tuvo gobiernos militares, Bolivia tuvo gobiernos militares, tú dime, Venezuela tuvo gobiernos militares, América Latina tenía gobiernos militares y países que no lo tenían, bueno, estaba Costa Rica y México, pero ya no. Y ahora llegamos a un 15, por primera vez en muchos años, en el que otra vez la historia consignará que vuelve el militarismo a México. Con lo visto y votado en lo particular y en lo general el día de ayer en el Congreso mexicano, con una discusión que acabó siendo aprobada por un voto más de los que se necesitaban para una mayoría calificada que hiciera que el ejército mexicano controlara a la Guardia Nacional, que fue formada bajo un engaño, porque primero se dijo que sería gobernada por un mando civil y después la propia administración de la Cuarta Transformación cambió la señal y la hizo de un gobierno militar. En breve, muy breve, esa es parte de la historia de México. Empezamos por pronunciarnos a favor de una independencia de nuestro país. Y esto quería decir que si nos independizábamos de Europa, lo que queríamos era depender de nosotros, porque una cosa es la independencia y otra cosa es la dependencia. Independencia de Europa, pero dependencia de un gobierno
que nos gobernara a todos para fomentar la democracia. Esa era la idea. Nada más que ahora, ya somos independientes de Europa. Ya incluso el presidente le ha dicho al rey Felipe VI de España que por favor se disculpe por la conquista. Está bien. Me parece ridículo, pero está bien. La ignorancia luego tiene sus madrinas y padrinos. Está bien. Pero independizarnos de algo para depender de un gobierno que no está a favor de la democracia, eso sí se me hace un despropósito. Y creo que hoy tendríamos que reflexionar sobre nuestra independencia. Por supuesto que me gusta ser independiente como ciudadano. Lo que no me gusta es ser dependiente de un gobierno que no sea demócrata, porque entonces pasamos de una dependencia a otra. Y en el presente somos dependientes de un gobierno que no está con México. Y hoy las campanas de Dolores en su tañer tendrán que hablar del dolor que nos causa en México el día de hoy, el depender de una cuarta transformación, que más que transformar, lo que está haciendo es deformarnos a todos. Y por lo mismo, otra vez, hay que proclamar con un grito la independencia de los ciudadanos mexicanos, de la dependencia de un gobierno paternalista, incapaz, indolente y que nos ha llevado a este desconcierto en el que se borran las instituciones mexicanas. Hoy no es un día para festejar, y si acaso lo es, será para festejar triunfos futuros, porque, bueno, en medio de todo esto, una buena noticia. Todo en la vida es transitorio. Hasta López Obrador. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.